Pues se confirma un secreto a voces. Jon Mikel Aramburu pasa a tener dorsal del primer equipo, lucirá el número 19, antiguo dorsal de Sadik Umar, y ya es oficialmente uno más de la primera plantilla de la Real Sociedad. Pero esto, ¿qué efectos puede tener a corto o medio plazo en los futuros planes del Club Txuri-Urdin? Lo analizamos. Que te puedes ahorrar De repente estaba con... un estadio de años a por todas. Ya no, porque recordar que era de nuevo. Y es que desde hace aproximadamente un año, Jon Mikel Aramburu ha sido un recurrente en las alineaciones de Imanol Alguacil, cada vez más, adquiriendo un protagonismo cada vez más grande en la plantilla de la Real, especialmente después de la lesión de un Amari Traoré que a día de hoy sigue recuperándose de ese ligamento cruzado. Va a llevar el dorsal 19, como bien hemos dicho, y ya son oficialmente 3 los laterales derechos en el primer equipo de la Real Sociedad, más un Ru Pérez que poco a poco va llamando y va pidiendo su hueco en esa primera plantilla de la Real Sociedad. Es por ello que aquí lanzamos la pregunta: ¿cuál va a ser la confección en el lateral derecho de cara a la próxima temporada, la 2025-2026? Es cierto que es algo que vemos lejano, que es algo que está ahí en el horizonte, pero al final estamos ya en febrero, cada vez está más cerca el verano y son 3 laterales derechos, uno que ya acaba de pasar a ser ya oficialmente, aunque todos sabíamos que el año que viene iba a serlo, y una Amari Traoré que terminaba contrato en 2025 aunque tenía un año más prorrogable, es decir, que con esa renovación de Amari, del maliense, estamos hablando de que tiene un año más de contrato, hasta 2026. Yo creo que hay que centrar el tiro, ¿no? La patata caliente, ya no para Roberto Lave, sino para Eric Bretos, se encuentra en un nombre y apellido de un canterano, Álvaro Odriozola, dorsal número 2, uno de los futbolistas que menos minutos ha disputado esta temporada y la temporada pasada con la Real y con Imanol, a las órdenes de Imanol, y que ahora mismo se encuentra en una encrucijada, porque es cierto que si todo va como todos pensamos que va a ir, el lateral derecho de la temporada que viene va a ser compuesto por Jon Mikel Aramburu y por Amari Traoré. Es difícil pensar en un contexto en el que haya 3 laterales derechos y que esos 3 laterales derechos sean los 2 nombres ya mencionados, más el de Álvaro Odriozola. Es muy complicado a día de hoy porque es un futbolista que en apenas va a hacer 2 años y no ha llegado a jugar ni 1000 minutos con la camiseta de la Real. Es preocupante porque con el cartel con el que llegó desde el Madrid, con el cartel con el que regresó del conjunto merengue, Álvaro Odriozola estaba llamado no a liderar, pero sí a ser un futbolista útil, a ser un futbolista que aportase en ese lateral derecho y sobre todo que sirviese para la rotación o para poder pelear el puesto con Amari Traoré, ¿no? En esta ecuación, hace año y medio, ni de broma entraba Jon Mikel Aramburu. Jon Mikel Aramburu recién había llegado de terminar su contrato con el Real Unión y llegó al Sanse. Jon Mikel Aramburu se le descubre gracias a un partido de Copa. Entonces, el destino a veces es así, de caprichoso, y obviamente esta renovación es totalmente... Renovación, o mejor dicho, esta adjudicación de dorsal es totalmente merecida. O sea, todos, lo he dicho, ¿no? Todos dábamos por hecho que Jon Mikel Aramburu iba a contar con ese dorsal este mismo verano. Se ha adelantado porque, recordemos, en este mercado invernal ha habido 3 salidas en forma de cesión, la de Urco, la de Sadik y la de Maguena Zelaya. Y entonces pues quedaban 3 dorsales libres. Le habrán ofrecido a Aramburu ya la posibilidad de contar con un dorsal del Sanse, lo cual es interesante, ahora le diremos por qué, y pues él ha decidido el dorsal 19, pero insisto, Álvaro Odriozola cada vez pinta más lejos, ¿no? de la Real, pinta a que su futuro cercano no pasa por Donosti. Y habrá que ver, porque el sueldo es muy majo, el de Álvaro. Llegó con unas pretensiones muy altas. Al final firmó hasta 2029. Es decir, todavía tiene 4 años más de contrato. Y lleva 2 o 1 y medio
en los que apenas ha jugado minutos. Entonces, es una patata caliente de las primeras que tiene que solventar no ya Olave, sino Eric Bretos. Es importante, ¿no? Y habrá que ver también eso, en qué queda Iñaki Rupérez, ¿no? En qué queda, si el año que viene, digamos que hace como yo Mikel Aramburu este año y está en dinámica del primer equipo, aunque con dorsal del Sanse, si sale cedido, un buen destino podría ser el Mirandés mismamente, o el Eibar, que también son equipos de segunda que, bueno, son peleones, son punteros. Pero bueno, que al final hay que reducirlo todo, insisto, a la figura de Álvaro Odriozola. Yo creo que puede ser el desencadenante en ese sentido de todo, ¿no? De ver un poquito por dónde van los tiros, por dónde van los derroteros en ese lateral derecho. Independientemente de eso, pues Aramburu, que pasa a tener ficha del primer equipo. ¿Esto en qué puede repercutir? ¿Qué decía, no? ¿En qué puede ser interesante que Aramburu tenga ficha del primer equipo? Bueno, primero, obviamente, es un reconocimiento al chaval con lo bueno hecho en este último año y medio, ¿no? En el que no ha parado de crecer, ha pasado de ser un futbolista de primera federación a jugar habitualmente Europa League con la Real, incluso llegó a disputar la Champions el año pasado. Y también es una manera de pasar futbolistas a que tengan ese dorsal del primer equipo para, en caso de que tengas que tirar mucho del Sanse, que la verdad no tiene pinta, pero puede darse esta situación, no tengas problemas. Hay que recordar que en el campo, en el césped, son mínimo 7 los futbolistas que siempre tienen que estar con esa ficha del primer equipo, ¿no? Esto, igual en primeras rondas de Copa se pudo acuciar más, ¿no? Nos acordamos de esa primera ronda eliminatoria que tuvimos en la que, bueno, tuvimos todo contra el Jove Español, ¿no? Que tuvimos todo ese jaleo con los futbolistas que estaban con sus selecciones, con tal, haciendo un poquito ingeniería de plantilla, ¿no? De ver a quién alineo, quién no, porque tenía que tener ese máximo de 7 sobre césped. Es una tontería, es algo que obviamente esta temporada ya difícilmente se va a dar esa situación. Y yo voy a centrar otra vez el tiro en un Jon Mikel Aramburu que sin duda es totalmente merecida ese reconocimiento, insisto, la Real al final ha confiado totalmente en él. Él ha devuelto con buenas actuaciones, con buen fútbol, con buen hacer, con sacrificio, con trabajo, pues un poco ha respondido así. Y la Real se lo reconoce y le está dando, digamos, las llaves, ¿no? del lateral derecho, no solo esta temporada, que prácticamente va a acabar jugándolo prácticamente todo en el lateral derecho, sino de cara a la siguiente, ¿no? Yo la renovación de Amari Traoré no la concibo tanto como para seguir siendo el lateral derecho titular de la Real Sociedad, sino para, digamos, apoyar durante un año a Jon Mikel Aramburu. Obviamente puede jugar partidos de titular y yo creo que lo hará porque Traoré es un futbolista totalmente diferente a lo que te puede aportar el internacional venezolano, pero es cierto que viene de una lesión difícil o vendrá de una lesión difícil. De hecho, entrena ya con el primer equipo y Imanol dejó caer que, bueno, en un plazo relativamente corto podría estar de vuelta con el primer equipo. Yo calculo que igual para marzo Amari Traoré podría volver a las convocatorias y podría ser un buen refuerzo, un refuerzo de lujo para la Real y sobre todo para dar descanso a Jon Mikel Aramburu en el lateral derecho. Y, insisto, no lo concibo tanto como alguien que vaya a jugar de titular y que vaya a estar ahí peleando por el puesto, que también, porque conocemos todos a Traoré, sabemos que es un tipo muy competitivo y que no regala nada, pero es una realidad que esta Real al final en este último año se ha tenido que amoldar o se ha tenido que habituar a una manera diferente de jugar y Jon Mikel Aramburu en ese sentido ha ganado mucho peso. Es un lateral derecho de corte muy defensivo. Es cierto que todavía tiene margen de mejora en cuanto a toque de balón, en las subidas de banda, ¿no? Porque no todo va a ser bueno, no todo va a ser bonito. Jon Mikel Aramburu es un grandísimo lateral derecho, especialmente en las aptitudes defensivas, pero es cierto que todavía le queda un poco, ¿no? En ese aportar más en cuanto a juego, ¿no? En cuanto a subidas, es un lateral que sube muy poquito y cuando sube normalmente no lleva excesivo peligro, pero más allá de eso,
pues es un reconocimiento merecido, importante, que el chaval se sienta, bueno, pues eso, reconocido, que se sienta querido, que se sienta de verdad valorado por la Real, que yo creo que él se siente así, ¿eh? Siempre ha habido algún que otro canto de sirena que podía venir de Italia y demás. Yo creo que el chaval en todo momento ha tenido la cabeza aquí, siempre ha, bueno, ha declarado y ha dejado claro que su intención y sus ganas y bueno, sus ganas de crecimiento y su querer estar han pasado siempre por la Real, por Zubieta. Él lo ha concebido así, él, digamos, que entiende que la Real le ha dado la oportunidad de su vida y él responde así. Y pues lo dicho, este reconocimiento llega pues en un momento difícil para la Real. No pasa por un buen momento la Real desde mediados de enero. Y veremos, ¿no? Si esto insufla también moral al equipo y si vemos que vamos para arriba. De momento el jueves, partido que puede decidir una temporada, como es el de Copa otra vez contra Osasuna. Y veremos a ese Jon Mikel Aramburu luciendo un dorsal 19, que os acordaréis, el último lateral derecho que llevó el 19, esto es un dato curioso y anecdótico, pero el último lateral derecho que llevó el dorsal 19 en la Real Sociedad fue Álvaro Odriozola, precisamente antes de irse al Real Madrid. Lo dicho, un reconocimiento, un Jon Mikel Aramburu que pasará a tener ese dorsal 19 y que, por supuesto, del que nos alegramos de sobremanera. Y de momento ya el equipo pensando en esos cuartos de Copa del Rey contra el Club Atlético Osasuna.